El Rally de Montecarlo es el rally más importante de todo el mundo. Cualquier piloto de rallies quiere ganar en Mónaco. Es el más difícil, desafiante y complicado, tanto para pilotos como para equipos. Pero, ¿por qué es tan especial? ¿Qué es lo que lo hace tan único y prestigioso? Pues quédate en este vídeo para descubrir el mejor rally del mundo. El Rally de Montecarlo es el rally más antiguo e importante de todo el planeta. Se disputa cada enero en los Alpes franceses y es el primer rally de toda la temporada del Mundial de Rallys, donde año tras año hemos ido viendo los debuts de los nuevos pilotos y las nuevas generaciones de coches. Ver a todos los coches en la plaza del Casino de Montecarlo es algo espectacular, en la misma plaza donde transcurrirá unos meses después el gran premio más importante del mundo, el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Pero ¿cuáles fueron sus inicios? ¿Cuál es la historia de este rally? Pues bien, todo comenzó en 1911, a petición del príncipe Alberto I de Mónaco, que pidió a Anthony Knowles, hijo del presidente del Club de Automóvil de Mónaco, que organizase el evento. Esto, el príncipe de Mónaco lo hizo con un objetivo: traer visitantes a Mónaco durante el invierno y que el principado ganase en popularidad, y también que fuese un evento donde se presentasen las innovaciones en los automóviles. Antes de que el formato cambiase en 1997, en sus inicios el Rally de Montecarlo era un rally de concentración, es decir, los pilotos salían de ciudades alrededor de Europa y tenían que llegar a Mónaco, donde allí se disputaban algunos tramos especiales. Pero el recorrido de las ciudades de los pilotos hasta Mónaco también formaba parte del rally. En el primer rally de la historia habían 23 competidores que salieron alrededor de Europa. 9 de ellos salieron desde París y entre ellos se encontraba el primer ganador, Henri Rouget, que recorrió más de 1000 kilómetros hasta llegar al Principado. Pero eso sí, su victoria no estuvo exenta de polémica, ya que él no fue el primero en llegar a meta, sino que fue el capitán Bon Smart, que llegó primero pero finalmente terminó en la clasificación sexto, ya que el rally no únicamente consistía en quién llegaba el primero a Mónaco, sino que también habían otros aspectos subjetivos, como el estado en el que llegaba el vehículo o incluso la cantidad de pasajeros que transportaban los vehículos. Eran cosas que los jueces valoraban, y esta es la raíz de tanta polémica. Pero esto, sin embargo, le dio al Rally de Montecarlo la popularidad que necesitaba, y de cara a las siguientes ediciones se convirtió en un rally muy popular. De hecho, no hubo ninguna interrupción hasta 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y el Rally de Montecarlo tuvo que paralizarse. Después de la guerra, en el 49, el rally volvió a resurgir, y desde entonces no ha habido ninguna interrupción a excepción de 2 años, en el 57 y en el 74, que las dos fueron causadas por guerras derivadas del petróleo. Y en esta época había muchísimas clases de coches, la variedad que se veía era algo que caracterizaba a este rally. Pero no fue hasta 1962 que comenzó la era moderna de este rally, y fue cuando se introdujo por primera vez en la historia los tramos cronometrados, algo que cambió la historia de los rallies por completo. El ganador de dicho año fue Erik Karlsson, que pilotaba su Saab 96. De hecho, lo apodaron como Mr. Saab, ya que únicamente corría con coches de la marca sueca. Sin embargo, en el 64 todo cambió y comenzó la era de Mini, que tampoco estuvo exenta de polémica. Mini cruzó la meta 4 veces primero en el Rally de Montecarlo. Sin embargo, la marca inglesa únicamente pudo conseguir 3 victorias, porque hubo una que tuvo muchísima polémica. Los descalificaron por usar faros halógenos, que no estaban permitidos por reglamento. Por tanto, finalmente solo pudieron ganar 3 veces este rally, y esto ayudó mucho a aumentar la popularidad e importancia de este evento. En el 73, el Rally de Montecarlo volvió a conseguir un hito muy importante. Fue la primera vez que formaba parte del Mundial de Rallys, una edición, la edición número 42 del rally, que ganó un Alpine. En esta época, aunque pueda parecer sorprendente hoy en día, el rally todavía se seguía disputando con un formato de rally de concentración. Los pilotos salían de diferentes ciudades y tenían que llegar a Mónaco, un tramo que ya formaba parte del rally, pero es que además, una vez llegaban al Principado, habían una serie de etapas especiales. Después de la cancelación del 74, el rally volvió en el 75 y entramos en la época de Lancia, donde consiguieron 3 victorias con su famoso Lancia Stratos. En los 80, Walker Roll ganó el rally 4 veces con 4 coches distintos, con un Fiat, un Opel, un Lancia y un Audi. También cabe destacar que en esta época Jean Ragnotti ganó una edición del rally a mandos de su famoso Renault 5 Turbo. También cabe destacar que los 80 fue una época gloriosa para los rallies. Estaban los famosos Grupo B, unos coches espectaculares y para muchos los mejores de la historia. Henri Toivonen ganó el último rally de su carrera en Mónaco a mandos de un Lancia. Sin embargo, unos meses más tarde falleció cuando estaba conduciendo ese mismo coche, y este accidente fue lo que provocó el final de los famosos Grupo B, unos coches brutales pero también extremadamente peligrosos. Los finales de los 80 y los 90 se caracterizaron por las victorias de Lancia, Toyota y Ford, con el famoso Ford Escort RS Cosworth. Además, en esta época también Carlos Sainz llegó a lo más alto del
del rally. Dices a ti mismo, ¿no? Cuando estás viendo aquel ambiente, cuando estás viendo el rally, cuando estás viendo aquel Turini, algún día tengo yo que ganar este rally, ¿no? Como sea. Soñaba con algún día correr el Campeonato de España y algún día hacer algún Monte Carlo. Y ahora llegamos a la época más reciente, cuando Sébastien Loeb, a manos de su Citroën, dominó el Mundial de Rallys y el Rally de Monte Carlo. De hecho, Loeb, hasta la fecha, ha ganado 8 veces el rally. Todo el mundo pensaba que sería un récord imbatible. Era el rey de Mónaco. Sin embargo, su compatriota Sébastien Ogier batió dicho récord, el cual ha ganado ya 9 veces el Rally de Monte Carlo y lo convierte en el piloto que más veces ha ganado este rally. ¿Pero qué lo hace tan especial? Pues realmente un factor que influye mucho en esto es su historia y sus inicios. Históricamente el Rally de Mónaco, como hemos dicho, se ha caracterizado por ser un rally de concentración, donde muchos pilotos salían de diferentes ciudades europeas y tenían que llegar a Mónaco, donde no únicamente se juzgaba el primero que llegaba, sino que también se juzgaban otros aspectos como la elegancia, la comodidad de los pasajeros o el estado en el que llegaba el vehículo al Principado. Y esto hacía que los pilotos que participaban debían mostrar las capacidades que tenía el vehículo, lo cual, sumado a las polémicas, llamó mucho la atención de los aficionados, algo que poco a poco hizo que el rally se fuese convirtiendo en lo que es hoy en día. Yo creo que una vez que ganas el Rally de Monte Carlo, entras en la historia de los rallies de verdad. Además, Mónaco es uno de los países más pequeños del mundo, pero es uno con la mayor tradición automovilística. Y es que el Automobile Club de Mónaco es uno de los más importantes del mundo, porque no solo tiene el Rally de Monte Carlo, sino que también tiene el evento de Fórmula 1 más importante y prestigioso del planeta, el Gran Premio de Mónaco. Y esto hace que la fama que se adquirió en la Fórmula 1 ayudase al Mundial de Rallys, y viceversa. La fama que se ganó en los rallies le permitió al evento de Fórmula 1 convertirse en algo aún más prestigioso si cabe. Pero no olvidemos, lo primero que se creó fue el Mundial de Rallys con un objetivo de atraer visitantes a la ciudad. El rally se celebró inicialmente en las carreteras públicas de Mónaco y, sumado a las variables condiciones climáticas de los Alpes franceses, hizo y hace que sea el rally más desafiante de todo el planeta. Por el glamour que tiene, deseas ganar, ¿no? Las condiciones, como ya te digo, son muy difíciles aquí, tienes que acertar bien con las ruedas, tienes que tener todo muy bien calculado y el mínimo error se va todo al traste, ¿no? ¿Qué pasa? Que puede ser que tengas un tramo de asfalto seco y después llegues a una zona donde hay placas de hielo y las condiciones climáticas son extremadamente variables, y sumado a las sinuosas carreteras de los Alpes franceses hace que esto sea un reto para pilotos y copilotos. Para el copiloto también es un rally muy difícil, porque si el piloto pasa por una zona de hielo o nieve, significa que el coche irá más lento. Por tanto, el copiloto debe saber en cada momento dónde está el coche para poder cantarle las notas correctamente al piloto, y esto, cuando no estás viendo la carretera, no es tan sencillo de hacer. El cambio de superficie de tramos o curvas con hielo, curvas sin hielo, significa que cambia mucho el ritmo que le tienes que imprimir a esas notas, y eso evidentemente lo tienes que hacer bien hecho porque no ha lugar a un error. Y el piloto, por su parte, tiene una dificultad extrema, porque puede ser que de repente esté en un asfalto seco y se encuentre una placa de hielo, y esto puede significar que acabes contra el muro. A lo largo de los años el rally ha cambiado mucho su formato, tanto en los tramos como en el reglamento. Al principio los tramos eran larguísimos y agotadores, pero a medida que se iba ganando popularidad, se iban poco a poco aumentando el número de etapas especiales y reduciendo el recorrido de cada etapa. Y un ejemplo de esto es seguramente el tramo más famoso de todo el planeta, el Col de Turini. Es la etapa más temida por los pilotos. Transcurre a través de una sinuosa carretera de montaña conocida por sus espectaculares vistas y sus condiciones climáticas muy variables. Además, el Col de Turini también se puede disputar durante la noche, algo que añade muchísima complejidad y dificultad a los pilotos. Es más, este tramo también se le conoce con el nombre de la Noche de Turini o la Noche de los Cuchillos Largos, porque los pilotos van con el cuchillo entre los dientes. Es la etapa que cualquier piloto quiere ganar, la más importante y difícil de todo el rally. Son 30 kilómetros de curvas cerradas, barrancos y condiciones climáticas cambiantes. Puede ser que te encuentres el asfalto seco y después una zona de hielo. Es más, esta etapa, al ser la más famosa, hace que haya muchísimos aficionados, a los cuales no a todos les importa el rally, y hay algunos que se dedican a hacer actos vandálicos. De hecho, no es la primera vez que pilotos tienen que abandonar por culpa de que los aficionados ponen algún obstáculo sobre la pista. Por ejemplo, el Alpine A110 de Gerard Larousse lideraba la prueba del 68 hasta que se encontró con un montón de nieve depositada por los aficionados, lo cual le hizo abandonar y perder la victoria. Incluso en 2005, una placa de hielo creada por los aficionados produjo serios accidentes a un Peugeot y al Subaru de Solberg, que estaban entre los primeros clasificados, y estos actos vandálicos con los años se han ido reduciendo. Sin embargo, se siguen produciendo, pero sin duda ver pasar los coches en el Col de Turini durante la noche es una imagen espectacular y seguramente la más bonita de todo el Mundial de Rally. Ver las luces
luces, los flashes y los fuegos artificiales, es un momento mágico en uno de los tramos más complicados y difíciles de todo el planeta, donde los pilotos van a fondo porque lo que quieren es ganar el rally más importante y prestigioso del planeta, el Rally de Monte Carlo.